hoy terminemos pues un poquito más de esto. Y algo que alguien me había preguntado en otro paralelo y que de pronto no lo dije, que sí es bueno decir, dice el doctor, cuando está en este punto de las hojas, dice todo está bastante claro, pero cuando en determinado momento me empieza a hablar de una hoja superior y de una hoja inferior. ¿Por qué es eso? Entonces, eso básicamente nos produce esa confusión porque cuando uno está viéndolo al estómago, a ver, así, ¿no es cierto? Uno lo ve en esta imagen como que muy vertical, está muy vertical. Tú lo ves aquí vertical al famoso estómago, como que viene acá. Entonces uno podría decir que está una hoja aquí adelante, otra hoja por detrás y en medio está la otra hoja. Entonces, lo que uno tiene que recordar, déjame ver si tenemos un dibujo que nos puede ayudar, si no toca hacerlo, hagámoslo aquí. Si tú tenemos que recordar todos, tenemos que recordar algo muy importante, que es lo que hay que recordar, que el estómago es oblicuo. Entonces, si tú tienes acá a nuestro amigo, al famosísimo esternón, ¿no es cierto? Nosotros tenemos al esternón, entonces aquí tienes al esternón y hacia casito, pues como decíamos, está nuestro amigo, el famosísimo diafragma, la columna por acá, ¿no es cierto? Entonces, decíamos, ahora, imagínate que estás viendo esta vista no por el lado derecho, donde hicimos el dibujo la vez pasada que estaba el hígado, vamos a hacerlo por el lado izquierdo, es decir, estás viendo una vista lateral izquierda. Entonces, yo creo que mejor sería, para no confundir, hacerlo como manda el reglamento. Si es lateral izquierdo, pues este señor estaría acá, ¿no es cierto? Y acá estaría así, ¿ok? Y el diafragma vendría así. Listo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decíamos del estómago? Decíamos el esófago, primero, que es nuestra referencia, está llegando a nivel de T10. Acuérdate de eso. Esa es la estrechez diafragmática, estaría a nivel de T10, eso siempre tienes que acordarte. Y acá, pues obviamente tendrías, pues como estás viendo en una vista lateral, la cara anterior que estaría bajando un poco, perdón, un poco como oblicua, como yéndose, decíamos, hacia adelante, para irse, pues, obviamente a formar hacia allá lo que sería, pues, el famosísimo porción horizontal. Estaríamos haciendo aquí la porción vertical, ¿no es cierto? La porción que desciende. Y como estás viéndola de este lado, pues, obviamente estarías tú parado aquí, en este lado de acá. Y al estar de este lado, pues, lo que más vas a ver va a ser toda esta parte de aquí. No te va a permitir ver esto de acá porque este mismo cuerpo te lo impide. Por eso es que hago ese dibujo así medio rayado. Entonces, todo este cuerpo del estómago, este cuerpito caribeño del estómago, todo este cuerpito te lo va a estar impidiendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Lo que sucede acá es que aquí tendrías entonces, obviamente, aquí estaría, la pongo aquí en el centro, aquí estaría la curvatura mayor, ¿sí? Este filito que está acá, este que está de aquí de azul, esa sería la curvatura mayor. Entonces, ¿qué es lo que nos decía nuestro amigo Rubier, que no es cierto, que es lo que nos menciona? Aquí aprovechemos esto, quitemos todos estos casitos que están por aquí, para que no nos confunda más, ya lo quité el páncreas. Entonces, acuérdate que decíamos que acá, en el dibujo, en una de las clases que hicimos, tenemos aquí, tendríamos al señor Don Hígado. Lo vamos a separar por didáctica, porque sabemos que el lóbulo izquierdo obviamente va a ir mucho más allá, va a ir más allá, pero por didáctica lo separamos y aquí tenía un ligamento, que era, ya sabemos que es el epíplomo menor. Ese epíplomo menor siempre tiene dos hojas, ¿no es cierto? Siempre son dos hojas. ¿Te acuerdas cuando reíamos un poco ahí, molestábamos un poco? Se conocieron, fueron juntos al hígado y en el hígado se separaron y dijeron, ¿sabes qué? La típica no eres tú, soy yo, así que no separémonos y todo ese tipo de cosas. ¿Qué lo hicimos? Aquí está. Entonces, mira, eso. Son dos hojas. Acuérdate siempre que estos ligamentos llegan en dos hojas. Ahí está, llegando en dos hojas, epíplomo mayor. Entonces, si tú lo ves aquí, aprovechemos este dibujo. Si tú lo ves de esta manera, entonces aquí yo tengo la hoja anterior del epíplomo mayor y la que quedó de verde sería la hoja posterior del epíplomo mayor. ¿No es cierto? Entonces, hasta ahí creo que es todo bien entendible. Entonces, ¿qué pasa con estas hojas? Pues obviamente una hoja, la hoja más blanca, se va por delante a rodearlo al estómago por delante, que va a formar básicamente el peritoneo visceral. ¿Ok? Listo. Y la hoja posterior, que va a estar de un color un poquito más gris, ¿sí? Va a ir por detrás a hacer lo mismo. Y en este punto arriba, en la parte superior y más hacia la cara posterior, es lo que hacen esto. Una hoja anterior, la que está de verde, y una hoja posterior, la que está de café, ¿no es cierto? Primero, ¿qué es lo que hacen? Primera cosa,
van a formar un ligamento. O sea, primero el ligamento que están formando, es decir, estas dos hojas suben, la anterior y la posterior. Están subiendo para formar el ligamento freno gástrico, es decir, van hacia el estómago, las dos, tanto esta como la otra, sí, las dos, caramba. Las dos estarían subiendo, entonces al subir estas dos señoritas, pues forman ese ligamento. Pero decíamos que aquí, ese rosado que quedó ahí en el centro, aquí las dos hojas se abrieron y dejaron este pedacito rosado que era ¿para qué? Para formar el ligamento suspensorio, que también se va al diafragma. Luego se vuelven a unir las dos y se continúan acá con este ligamento, como estaba tan cerquita, como decíamos, está tan cerquita el vaso que está acá abajo, está tan cerquita que van a seguir, simplemente se continúan con este ligamento que sería el freno, el famosísimo freno esplénico, ¿sí? Entonces, todavía no explico por qué hoja superior y por qué hoja inferior, que es lo que intento explicar. Entonces, están subiendo, pero acá es el lío. Si te das cuenta, ¿no es cierto? Aquí. Entonces, ¿qué estábamos diciendo, doctores? Vamos a decir que esta azul serían las láminas que vienen desde la lámina anterior o la hoja anterior que viene desde allá, desde ese epiplon menor que decíamos. Y esta color de acá, que no sé qué color será, café o algo por el estilo, mostaza, no sé, lo que usted quiera, no hay problema. Entonces, estas hojas, ¿no es cierto? Obviamente aquí las separo por didáctica, en realidad se unen, todo ese tipo de cosas. ¿Para qué se unen? Si están en la curvatura mayor, pues aquí se unirían estas dos señoras, ¿para qué? Para formar básicamente el famosísimo epiplon en dos hojas, el epiplon mayor. Aquí estaría formando el epiplon mayor. Dos hojas para formar ese delantal llamado epiplon mayor. Si esto todavía se causa confusión, quiere decir que te toca todavía volver a ver el video donde hicimos esto. Aquí está, de la curvatura mayor. Sí, de la curvatura mayor está saliendo ese epiplon mayor. Dos hojas siempre, ¿sí? Ok, listo. Entonces, pero acá arriba, aquí decíamos que van a formar un ligamento que dejan en el centro algo. Entonces, ese ligamento sube así, didácticamente hablando, una hoja aquí y la otra hoja color mostaza, lo que sea, acá, ¿no es cierto? Quitemos el esófago un ratito porque me puede llevar a confundir, ¿sí? Entonces pongámoslo solo al diafragma. Hemos quitado un poquito el estómago, el esófago para no confundirnos, porque el esófago no tiene nada que ver. Sí, entonces ahí tienes las dos hojas. Una hoja aquí, la otra hoja café abajo, y en el centro, decíamos, está yendo ese ligamento suspensorio. ¿En qué punto estamos, doctores? No estamos en el esófago, por eso tuve que quitarlo, para que no se confunda. Estamos justamente, usted en este momento estaría parado aquí. Justo en ese puntito. ¿Sí? Ahí. Pero acordándonos que es oblicuo. Y si se da cuenta, entonces, queridos amigos, ¿cómo? Para el diafragma, si tú te paras para verlo desde el punto de vista del diafragma, esta hoja que está aquí, la azul, para él no sería anterior, sino que sería hoja superior y esta de acá abajo sería hoja inferior. ¿Captó el mensaje? Entonces, si te paras desde el punto de vista del diafragma, para el diafragma dice acá, o sea, si tú estás en pocas palabras, lo que hizo Rubier fue hacerte un cambio de vista. Obviamente no te avisó porque Rubier es un desde. Y mira así. Entonces dice, ah, ya, perfecto, entiendo esto de esta manera. Esta de acá es una hoja superior y obviamente esta de acá sería una hoja inferior. Entonces, por eso es que te va a hablar de una hoja superior y una hoja inferior cuando llegue en ese puntito. El resto te lo va a decir igual. Te va a decir que una de las hojas, ¿no es cierto?, se va a continuar con lo que sería, pues, básicamente a formar la parte de este señor que es el pliegue pancreático y el otro va a ir básicamente a formar lo que sería el famosísimo, la continuar con el peritoneo parietal y luego continuar con lo que sería el peritoneo que cubre a la cara anterior del esófago. Tienes que acordarte de eso siempre. Solo la cara anterior del esófago tiene peritoneo. La cara posterior del esófago no tiene peritoneo, sino que se relaciona más directamente con las fibras del diafragma. Entonces, por esa es la explicación que me pidieron que de pronto la de ayer en cuarto A, porque se habían hecho un poquito de lío. Dice el doctor, estaba todo bien hasta cuando empezó a decir hoja superior y hoja inferior. ¿En qué momento es que se hizo superior y en qué momento es que se hizo inferior la situación? Entonces ya tienes una idea de por qué nuestro amigo Rubier le cambió ahí la situación. Entonces,
Siguiendo ahora sí con las relaciones de nuestro amigo, la cara posterior, pues, que estábamos viendo, ¿no es cierto? Primeras relaciones, es que si ten mucho cuidado aquí, porque estos ligamentos que te acabo de describir, estos ligamentos, no los está poniendo como relaciones de la curvatura mayor, entonces los está poniendo como relaciones de la cara posterior, es decir, la parte más superior de lo que sería la cara posterior es donde encuentro estos ligamentos, sino que por didáctica uno debe saber de dónde vienen, entonces vienen de la curvatura mayor y se reúnen en esta parte, ¿no es cierto? Sí, entonces, ahora, me va a decir nuestro amigo acá, me va a decir nuestro amigo Rubier, y si nos toca venirnos acá, ¿no es cierto? A ver si lo ponemos, o si no, aquí, a ver, ¿dónde está el dibujo que hicimos recientemente? ¿Por dónde estaba? ¿Por dónde estaba? Sí, entonces hay este de aquí. Quitémosle ahora sí, que era solo didáctica aquí para que vea otra cosa. Entonces, una cosa que también debes recordar, a never forever, y no puedes perderte jamás, y que a veces se la da por sobreentendida, y por eso es que Rubier no te la va a explicar más de una sola vez, es que está haciendo la cara posterior, ¿no es cierto? Esta sería la cara posterior del estómago, la cara posterior del estómago, ¿no es cierto? Entonces, siempre, siempre, a never forever, eso no va a cambiar nunca. Acá también tengo otra cara posterior, la cara posterior del estómago. Siempre detrás de la cara posterior del estómago, lo primero que vas a encontrar, pues, es este espacio. Lo que ayer también alguien me dijo, doctor, es el saco mental. Sí, es el saco mental, como lo pone Rubier, saco mental, y yo todavía tengo el nombre antiguo, transcavidad de los epiplones. Es igual, siempre, a never, forever, sí, siempre. Entonces, siempre vas a tener el saco mental detrás de la cara posterior del estómago, el saco mental. Y toda relación que te digan detrás de la cara posterior va a ser primero a través del saco mental, se va a relacionar con estas estructuras más posteriores, ¿no es cierto? Y si usted se da cuenta, de una vez vamos orientándonos por aquí en tiempo y espacio. Si usted se fija, aquí este peritoneo estaría pues obviamente subiendo acá y rodeando todo esto para hacerlo todo de rojo. Todo esto sería pues el peritoneo. Entonces, todo esto sería el saco mental. Entonces, también te va a decir que a través del saco mental se va a relacionar obviamente hacia arriba pues con el diafragma, ¿sí? Entonces tienes hacia arriba el diafragma, vas a tener atrás al riñón, ¿sí? Vas a tener atrás al páncreas. Son cosas que van a estar detrás de este saco mental, siempre, a never, forever, hasta el día de nuestra muerte. Amén, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que te va a decir Rubio, entonces, si nos vamos acá, punto de referencia, ese verde es la cara posterior. ¿Qué hay detrás de la cara posterior? El saco mental. ¿Ok? Entonces, pongamos aquí al famosísimo saco mental de rojo también. Entonces, aquí tendría el peritoneo que está formando este saco. ¿Sí? Y dejemos un espacio ahí. Porque como decíamos, es un espacio virtual. Estas dos hojas, uno por didáctica las separa, están pegaditas. Entonces, siempre van a estar ahí. Entonces, si estamos en el lado derecho, compañeros, ¿en qué punto estamos? Estamos justamente aquí, donde estaba, y que ya me arrepiento de haberlo quitado, a nuestro amigo el páncreas. ¿Se acuerda? Aquí estaría nuestro amigo el señor Don Páncreas. Estaría el páncreas viniendo desde la parte más inferior a mostrarle la cola al vaso, obviamente por detrás, ¿no es cierto? Entonces, si estás en este lado, estás en el lado derecho, entonces Rubier te va a decir por debajo del ligamento suspensorio, por debajo de ese ligamento rosado que está aquí, que lo pusimos de ese colorcito rosadito acá, por debajo de este suspensorio, ¿con quién se va a relacionar? Pues con el saco omental. Ahí estaría el señor Don Saco Mental. Y aquí, señores, obviamente estaría pues nuestro amigo que sí está dibujado allá, ¿no es cierto? Por aquí, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, hagámoslo más estrecho esto para que pueda entrar el dibujo. Entonces, exactamente. Perfecto. Entonces, acá. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que aquí, cubriendo todo esto, cubriéndolo aquí a este señor, estaría pues obviamente el vaso. Aquí tendría que haberlo quitado el vaso para poder ver este dibujo. Entonces, el vaso que está en semiluna por aquí estaría cubriendo todo esto. Este sería el sitio del vaso. El vaso. ¿Y quién viene a mostrarle la cola al vaso? Nuestro amigo el páncreas. Entonces, aquí tú estarías viendo, pues, obviamente,
a nuestro amigo el páncreas aquí, que es retroperitoneal, mostrándole la colita. Y ya vamos a ver que esa colita termina siendo, por algún momento, intraperitoneal. Por lo pronto, dejémosla ahí. Viene a mostrarle la cola. ¿Y quién está viendo toda esa triste historia? Toda esa triste historia le está viendo el señor riñón. Ese coqueteo lo está viendo el señor riñón. Y por arriba del riñón siempre está acompañado de su glándula suprarrenal. Entonces, como te digo, ¿qué es lo que, a qué estoy yendo, doctores? Estoy yendo a que esto de aquí debes recordar a never, forever, hasta el día de tu muerte, y que espero que no sea tan pronto, sino que sea después de que me hayas enterrado a mí. Sí, aquí, este espacio, es el espacio o saco mental, la transcavidad de los epiplones. Ese espacio, aunque muchas veces muchos anatomistas no lo mencionan, te van a decir, la cara posterior del riñón se relaciona en el lado derecho con la cola del páncreas, con el riñón y con todo ese tipo de cosas, pero uno ya sobreentiende que primero hubo este espacio, primero hubo ese espacio. Ese espacio, como decíamos, es un espacio virtual. Entonces, ahora sí, con esa pequeña explicación, podemos continuar diciendo, pues, lo que ya hemos visto acá. Entonces, ¿qué dice de la cara posterior? La cara posterior de nuestro amigo, el riñón se corresponde, ¿no es cierto?, de superior a inferior. Primero, tengo que regresar, primero con el señor diafragma, obviamente, ¿no? Lo que ya hicimos por acá, por aquí está, aquí. La parte más alta, pues, va a ser el señor diafragma, ¿no es cierto? Acá, justo donde está bien este señor, aquí. La parte más alta va a ser el señor diafragma, que es la parte donde se está relacionando de la parte más superior, ¿no es cierto? Y después, pues, obviamente estaría la glándula suprarrenal, que es la que sigue acá, ¿no? La glándula suprarrenal, debajito de la glándula suprarrenal, pues básicamente la cola del páncreas, porque esta cola del páncreas impide que nuestro amigo el estómago realmente entre en contacto con el riñón. Pero aquí voy a poner un puntito, ojo acá, aquí está el cursor, justo aquí este puntito, ahí. Y ahí vamos a poner un puntito de color azul, aquí. Ese puntito donde realmente el estómago entraría en contacto con el riñón es un área triangular. Es una pequeña área triangular, sí. Es un triángulo que cuando veamos riñón le va a llamar triángulo gástrico. Ahora no le pone mayor nombre. Ahí estaría el riñón, ¿no es cierto? Y estaría ese triángulo conformado por hacia adelante, ¿no es cierto? Va a venir nuestra amiga, la cola del páncreas, ¿ok? Hacia arriba, pues está aquí como gorrito nuestro amigo, la glándula suprarrenal, como una coma, dicen los románticos de la anatomía, ¿no es cierto? Pero esta base de aquí está dada por ¿quién? Por el vaso, que es el órgano que está aquí. Entonces, este triangulito que se acaba de formar aquí, ¿no es cierto? Un borde, hagámoslo más recto para resaltarlo, este, con este y con esta base, ¿sí? Ese es el único espacio donde realmente el riñón tiene el contacto más cercano con el estómago, con la cara posterior del estómago. Obviamente, insistiendo, ¿a través de qué? A través del saco mental, compañeros. ¿Sí? Entonces, ese sería ese triangulito que cuando veamos riñón, algunos, si no me acuerdo si Rubiel lo dice, pero algunos le llaman el triángulo gástrico, que es el único sitio donde realmente el riñón tiene ese espacio para poder encontrarse con nuestra amiga, la cara posterior del estómago, que es el punto que señalamos aquí, ¿sí? Entonces, por eso es que es como que si hacemos por capas, ¿no es cierto? La primera capa realmente sería el vaso, un poquito por detrás de esa capa estaría la cola de nuestro amigo el páncreas, un poquito por detrás estaría la glándula esta y un poquito más atrás todavía estaría el riñón si hablamos por capas, pero son bien pegaditas, no es que la distancia sea muy, muy considerable, ¿no es cierto? Y obviamente hacia abajo, entonces decíamos otra cosa, no sé si creo que sí lo dijimos con ustedes en algún momento de este gran país, en algún lugar de un gran país. Venga, acá si no lo dijimos tenemos que decirlo. Sí, déjeme ver si lo dijimos, lo del meso, porque eso también es otra historia. Ya, vamos ahí. Entonces, venga acá. En algún momento, a eso sí me acuerdo que lo dijimos. Aquí sí, no, sí está, parece que sí, ya. Sí, sí, eso, aquí está. ¿Se acuerda? Decíamos nosotros, aquí está ese meso, que es el famoso meso que lo voy a pintar ahora de verde, que sería el mesocolon, ¿no? El mesocolon. Eso sí lo dijimos. El mesocolon, y hablamos de riñón y decíamos que tiene un borde superior, un borde inferior y un borde anterior. Y resulta entonces que en este borde anterior, ahí es donde se inserta este meso. Entonces, mira
cómo estaría. Y ese borde no lo encuentras en la cabeza del páncreas, ese borde solo se encuentra en lo que sería el cuerpo del páncreas, es decir que lo pondríamos, mire aquí, lo pondríamos aquí, borde anterior. Lo pongo punteado para acordarnos que está por detrás del estómago. Entonces, ese meso, desde ahí está bajando este meso, son dos hojas, ¿sí? Punteaditas, están bajando aquí hasta abajo a llegar a dónde, a llegar pues obviamente a sostener a nuestro amigo el colon transverso. Lo va a sostener, es un sostén y también sirve pues obviamente de nutrición, porque decíamos los mesos sirven para que por ahí pasen las arterias. Entonces, este meso, como usted acaba de ver ahí, al ponerlo punteadito en esa parte posterior, pues obviamente se da cuenta que se relaciona con ¿quién? Con la cara posterior del estómago. Se va a estar relacionando con la cara posterior del estómago. Ok, listo. No sé si usted ya ha visto algo de colon, pero colon tienes que recordar que tiene unas austras, que son unas abolladuras que están ahí, y tiene tres tenias. Entonces tienes aquí una tenia aquí, una tenia aquí, tenias, ¿verdad? No es tanias, tenias. Entonces, teníamos ahí las tenias, ¿no es cierto? Ok, entonces por eso una tenia va a llamarse la tenia omental, que viene del aumento mayor. ¿Cuál es la anterior? Pongamos que esto es anterior y esto es posterior. En esta tenia anterior, entonces pongámosla acá. Tenia anterior sería esta. Entonces, nunca se confunda en esta situación, ¿sí? La posterior, la que no puedes ver en este dibujo, pero aquí sí la veo, aquí está llegando el meso, pongámoslo bien. Aquí estaría entonces didácticamente el borde anterior del páncreas y de aquí está llegando ese meso. Y como acabas de ver arriba, ese meso se encuentra por detrás de la cara posterior. Insisto nuevamente, disculpe que moleste, obviamente primero pasas la transcavidad, los epiplones. O sea, va a formar parte de ese piso de esa transcavidad. ¿Te acuerdas acá? Venga acá, va a formar el piso. Aquí está. Si tú vivías aquí en la transcavidad de los epiplones, tú vives aquí. Y esto va a ser como tu piso. Obviamente no es recto como está ahí, es oblicuo, como lo acabamos de ver. Es un piso oblicuo, es un agujero así que está como que medio rayado y está así oblicuo, va hacia arriba, ¿cierto? Siguiendo ese borde anterior. La cola, a nivel de la cola, ya al último, cuando esa cola que le está mostrando el vaso, ya no tiene ese borde anterior. Y ahí cuando veamos colon, vamos a ver qué pasa con el meso a ese nivel. Sí, por lo pronto quedémonos con eso. Y acá, a la anterior, en cambio, a la tenia anterior, aquí está llegando ese epíplomo mayor. ¿De dónde vino ese epíplomo mayor? Insistimos, de la curvatura mayor del estómago. Curvatura mayor del estómago. ¿Sí? Entonces, nunca confundas el meso con el epíplomo mayor. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, Rubier lo que te está diciendo ahora, te va a decir que la cara posterior de nuestro amigo el estómago se está relacionando acá abajo pues con lo que sería el meso y obviamente el colon transverso estaría como que el estómago está un poquito metido más hacia acá abajo, depende de la longitud que tenga el meso. Si es un meso muy corto, pues obviamente este colon transverso terminaría estando un parte de él un poco por debajo del famosísimo estómago que estaría ahí. Y a la final, pues esto sería un límite para el estómago. ¿Para qué? Porque debajo de ese colon transverso, aquí estarían pues las asas intestinales, que básicamente serían pues la flexura del duodeno con el yeyuno, que decíamos que se llama también como ángulo de Treitz, también el otro es ángulo duodeno yeyunal, y Rubier te va a decir también flexura duodeno yeyunal, ¿sí? Entonces también sirve de límite para eso. Esa sería básicamente la situación. Otra situación es la siguiente. Si tú estás aquí, decíamos acá, tú estarías dentro de la bolsa mental o de la transcavidad de los epiplones. Y tú podrías venir y meterte aquí, que también pertenece a esa transcavidad, entre las dos hojas de lo que sería el aumento mayor. Entonces, aquí viene un lío para ti. Craneate esto, por favor. Siempre son dos hojas, es una hoja aquí. Y acá también serían entonces, en total, realmente serían 4 hojas. Porque siempre son dos, ¿sí? Pero si tú te metes aquí, bajaste siguiendo esta línea que acabamos de poner aquí así, y ahora dices, me voy al sub, y aquí vienes a vivir acá, estás en un espacio llamado receso. Receso de la transcavidad de los epiplones o receso o del saco omental, ¿sí? Receso al saco omental. Entonces, básicamente tendríamos
esa parte. Y otra cosa más, aquí, a ver, yo creo que sí lo hicimos en una partecita. am, entonces vamos a ponerlo a nuestro señor. Bueno, si tú ves al estómago, acá, tenemos riñón. Listo, venga acá. Si tú lo ves allá, hagámoslo aquí. Aquícito, ahí está nuestro amigo el vaso, ¿no es cierto? Quitemos a este individuo que está aquí desrosado. Sí, y estos ligamentos un ratito, quitémoslos un poquitín de aquí. Ok, listo. Entonces, quitémosle un ratito también al páncreas, espero no arrepentirme como hace rato. Ok, entonces tienes aquí al vaso, ¿no es cierto? Aquí tenemos al señor Don Vaso, aquí, el vaso. Hay una pequeña parte del vaso que va a abrazar al estómago, que va a estar así, que se pone por detrás. Y esta zona punteada que estoy poniendo por detrás va a recibir el nombre de la cara gástrica del vaso. La cara gástrica del vaso. Cuando veamos vaso lo vamos a entender mejor. Entonces también te va a poner nuestro amigo Rubier como una de las relaciones y ahí se van a formar unos ligamentos que son el gastroesplénico y el pancreático esplénico. Por obvias razones, lo quitamos ahí al páncreas. Entonces ahí, cuando veamos un poquito del vaso, vamos a ver esos ligamentos. Entonces atrás también voy a tener unos ligamentos que serían el gastroesplénico, ¿sí? Y el pancreático esplénico, que obviamente por sus nombres es fácil decir, uno del estómago hacia el vaso y otro quería del páncreas hacia el vaso. Entonces, eso sería básicamente la relación básica de lo que sería pues la famosísima estómago, cara posterior del estómago. La cara anterior hicimos, la cara anterior, ¿te acuerdas? En la cara anterior tienes que acordarte de tres cosas. Uno, ¿cuál es ese espacio que ocupa intratorácico? Ese espacio intratorácico tiene una parte que se llama el espacio de Traubé, que es la sonoridad, y la parte abdominal donde está más cerca del abdomen, que es el triángulo de la B. Esa sería básicamente la parte que más debes recordar de la cara anterior. La cara posterior, creo que ahí estamos vivos, estimados compañeros.